Fusión de sociedades. La fusión es el efecto de unirse varias sociedades en una sola entidad jurídicamente independiente. El concepto de fusión implica la disolución de una o varias sociedades jurídicamente independientes con la subsistencia de una o nacimiento de otra nueva que absorbe todos los derechos y obligaciones de las sociedades fusionadas. Lo anterior implica la unión de propiedad y dirección común. Roberto Mantilla, en su libro de Derecho Mercantil, trata a la fusión como un caso especial de la disolución de las sociedades, mediante la cual una sociedad se extingue por la transmisión total de su patrimonio a otra sociedad preexistente o que se constituye con las aportaciones de los patrimonios de dos o más sociedades que en ella se fusionan. En el primer caso, se habla de incorporación de la sociedad que desaparece en la que subsiste o de absorción en esta de aquella. En el segundo, de fusión pura de varias sociedades que se extinguen para crear una nueva. A esta forma se le llama fusión por integración. Las empresas se disuelven sin liquidarse al fusionarse para constituir una nueva o cuando se incorpora a una ya existente. Razones para que las empresas decidan fusionarse. Desde el punto de vista de la empresa que se fusiona y desaparece, existen principalmente tres tipos de consideraciones que pueden ser la base para tomar la decisión de ser absorbidas. Ellas son las que se refieren a consideraciones administrativas, consideraciones relativas a la inversión, consideraciones relativas a impuestos. Las consideraciones administrativas pueden ser variadas, pero pueden señalarse como principales problemas una dirección débil, disputas internas, muerte o retiro del personal clave, etc. Esto ocurre con más frecuencia entre las empresas familia, las cuales, por su estilo de mando y estructura de dirección, se derrumban cuando faltan las personas clave por no contar con una continuidad y vida propia. Las consideraciones relativas a la inversión son muy variadas. Las más frecuentes se deben a que en apariencia la mejor opción es la venta del negocio para obtener un precio óptimo por considerar que su valor ha llegado al máximo y la alternativa sería incrementar la inversión para una mayor diversificación, teniendo aparejada esta decisión el riesgo del éxito. Otra consideración importante es el caso del accionista cuyos recursos están ligados a una empresa que no tiene cotizadas sus acciones en bolsa, es decir, que carece de mercado para su inversión y tiene riesgos reales para sus herederos por una venta forzada después de su fallecimiento. Consideraciones relativas a los impuestos. También las fusiones se originan para alcanzar una alta competencia y productividad cuando se efectúan inversiones verticales o complementarias en la producción y operación con alta especialización y alianzas estratégicas para buscar nuevos desarrollos, tecnología de punta, franquicias o incrementar el capital con nuevos accionistas para mejorar la estructura financiera y poder ser competitivos en mercados internacionales. En un sentido amplio, las fusiones son básicamente una forma de expansión de los negocios y, por lo tanto, desde el punto de vista de la compañía adquiriente, pueden tener como objetivo la ampliación de la capacidad en líneas de productos o de una integración hacia atrás en busca de materias primas básicas o bien hacia adelante para incrementar el grado de elaboración de los productos finales o diversificación de actividades actuales. Su objetivo también puede ser eliminar competencia o tal vez incrementar los rendimientos por reducción de costos o mejoras en la habilidad o eficiencia de operación, tanto fabril y administrativa como de impuestos. En las fusiones generalmente se reducen los gastos fijos porque se elimina personal y gastos que están duplicados. Proceso de realización de las fusiones. Las fusiones se van concibiendo comúnmente por cualquiera de las empresas que participan en la fusión y que ven en ella alguna o algunas ventajas que se obtendrán de tal hecho.
El procedimiento más frecuente es que una de las empresas compre en efectivo la mayoría de las acciones de la otra, con un máximo que no afecte el número mínimo de accionistas que ordena la ley según la clase de sociedad de que se trate, para que posteriormente sea incorporada o absorbida en la fusión. Casi siempre, la empresa que va a ser absorbida sigue sus operaciones normales en la etapa inicial de la fusión, estableciéndose únicamente una relación de compañía tenedora y compañía subsidiaria. Esta relación puede continuar por tiempo indefinido hasta que la fusión tenga lugar. Las acciones del capital minoritario generalmente se adquieren en efectivo a un precio arbitrario, cuando éstas no están cotizadas en la bolsa. Cuando existe en el mercado un precio por acción, se simplifica su adquisición. Otro procedimiento es ofrecer acciones de la compañía adquiriente como pago de las acciones que se quieren comprar, en una proporción que sea atractiva. En esta forma, las accionistas de las empresas que se absorberán se convertirán en accionistas de la empresa adquiriente, con el atractivo de convertirse en accionistas de una organización mayor y más diversificada. De esta manera, la compañía adquiriente incrementa sus recursos por aumentos de su capital social. Con alguna frecuencia, se emplea otro procedimiento que consiste en recibir los activos a cambio de acciones de la empresa superviviente. De esta forma, se eliminan todos los pasivos contingentes que pudieran existir en un futuro, como juicios pendientes, reclamación de impuestos, etc., de la empresa que en este caso se liquidaría. Este procedimiento es usual y directo, dado que el objeto final de las fusiones generalmente es hacer uso de los activos y derechos de la empresa que se absorbe o incorpore, efectuando la fusión de hecho pero no de derecho. Aquí también la compañía adquiriente incrementa sus recursos por aumento de capital social. Con esta alternativa, se evitan los procedimientos legales para efectuar la fusión, dado que de hecho se efectúa una compra de activos y derechos. Otra forma puede ser el recibir los activos como una aportación en especie para incrementar el capital social, con lo cual la compañía que aporta en especie recibe las acciones. Esas acciones se transfieren a los accionistas de la empresa mediante la liquidación de su haber social. Así tenemos formas de fusión. La fusión implica la disolución de las sociedades, mas no su liquidación. Esto es, los accionistas no recibirán los bienes o dinero que sus acciones o sus aportaciones representen, sino acciones nuevas a cambio de las existentes antes de la fusión. Como se ha mencionado anteriormente, la fusión puede tomar dos formas. Que nazca una nueva entidad distinta a las que se fusionan, disolviéndose estas últimas. Esta forma se llama fusión pura o por integración. Aquí tenemos el ejemplo de la empresa A y la empresa B. Ambas tienen una fusión con disolución de las empresas A y B, es decir, que nace la empresa C. De esta manera, las empresas A y B transmiten sus recursos netos, esto es, sus activos y pasivos a la empresa C, disolviéndose ambas. La empresa C, nueva sociedad, tendrá su estructura financiera compuesta por la suma de capitales de las sociedades A y B que desaparecen. Esta fusión se conoce con el nombre de fusión horizontal porque los accionistas o socios de las empresas fusionadas que desaparecen, A y B, son los mismos de la empresa fusionante que nace, C. La siguiente es que una de las sociedades que se fusionan subsista, absorbiendo a la otra u otras, las cuales desaparecerán por disolución. A esta forma se le llama fusión por incorporación o absorción. Aquí tenemos entonces la empresa D y la empresa E. Aquí tenemos entonces la empresa D y la empresa E. Fusión con disolución de la empresa E, nada más entonces subsiste la empresa D. Así, la empresa E transmite sus recursos a la empresa D, disolviéndose la empresa E.
La empresa D puede o no tener un incremento de capital. Cuando no se tiene un incremento en el capital, se debe a que la empresa D es propietaria de la empresa E y en este caso la fusión se lleva a cabo sustituyendo la cuenta de inversión de la empresa tenedora, o sea D, contra el capital de la empresa subsidiaria, o sea E. Al recibir la tenedora, los activos y pasivos de la subsidiaria E, su valor neto, que representa al capital contable, se aplica para cancelar la cuenta de inversión en la tenedora y de esta manera se incorpora la empresa subsidiaria a la tenedora. Esta fusión se conoce con el nombre de fusión vertical, porque los accionistas o socios de la empresa fusionada desaparecen, continuando los accionistas o socios de la empresa fusionante que subsiste. Cuando se tiene un incremento de capital, se debe a que la empresa D no tiene relación importante de propiedad con la empresa E, y en este caso, la fusión se lleva a cabo transmitiendo sus activos y pasivos a la empresa D, disolviéndose la empresa E. La empresa D, sociedad subsistente, incrementará su capital por los recursos netos recibidos que representan el capital de la empresa E, y el nuevo capital será la suma de los capitales contables antes de la fusión de las empresas fusionada y fusionante, o sea, D y E. Esta fusión también es una fusión horizontal porque los accionistas o socios de las empresas fusionadas, D y E, son los mismos de la empresa D después de la fusión. Efectos de la fusión sobre la estructura de las empresas. Es importante conocer los efectos de la fusión mediante la proyección de los resultados. Para esto, deben usarse los estados financieros pro forma para advertir de los posibles efectos sobre la estructura financiera de la compañía adquiriente o superviviente. El efecto y su importancia dependerán de los diversos factores. Dentro de los principales están las estructuras de capital de las entidades que se están fusionando, el precio que se liquide para la entidad que se está absorbiendo y su tamaño con relación a la compañía adquiriente. Como aspectos de generación de utilidades, pueden existir diferencias en su capacidad, así como en la certidumbre de las utilidades anuales. Por otra parte, a través de la diversificación de productos que se ha provocado por la fusión, se disminuirá el riesgo sobre las utilidades futuras por existir un mayor margen de seguridad. Es importante hacer notar que se provocarán problemas, principalmente de organización, administración y de personal, que se irán resolviendo gradualmente, ya que la fusión es solo el principio de un proceso de integración total y efectiva. Lo anterior debe estar apoyado por una investigación en la que se definan los objetivos que se buscan, probando la viabilidad financiera a través de estados financieros combinados o consolidados, con el fin de conocer cuál sería la estructura financiera de la empresa y el resultado de las operaciones. En estos estados es necesario efectuar modificaciones a los resultados obtenidos por la eliminación de gastos principalmente y mejoras en la administración del capital de trabajo y tal vez en las inversiones permanentes necesarias para la futura operación. También es conveniente revisar la situación del personal, del sindicato si existe, la dirección de la empresa, las estrategias de administración, etc. Y finalmente, obtener la información sobre la liquidez y solvencia financiera, de la productividad del negocio, de pruebas de mercado y de la calidad de la utilidad. El problema de la evaluación. Cuando las empresas se fusionan, independientemente de su forma, existe un problema de evaluación, ya que existen diferencias entre las cifras de los libros de contabilidad que por lo general están basadas en cifras históricas y su valor real es diferente. Esta diferencia tiene influencia por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, la oferta y la demanda, la plusvalía y por estimaciones defectuosas de la vida probable de los bienes, activos fijos. Si la fusión se hace mediante la compra de acciones o del activo de la entidad, se requiere determinar su valor actual en dinero. Si la fusión se realiza por intercambio de acciones, se requiere determinar el valor relativo de cada una de las acciones de las empresas que se fusionen
con relación a las acciones de la nueva entidad o de la superviviente. En las negociaciones, la evaluación es un asunto clave de las partes que intervienen en ellas y debe considerarse con algún detalle el problema de la evaluación del negocio en marcha, en el que obviamente se incluyen intangibles como por ejemplo productos acreditados, concesiones, marcas, buena localización y también el crédito mercantil de las entidades. Esto complica la problemática de la evaluación. Es importante tomar en consideración la capacidad potencial para producir utilidades y cuáles serán los ingresos futuros del accionista. Esto es lo que se valora, más que los bienes físicos por sí mismos. Desde el punto de vista del adquiriente, esta clase de transacciones requieren esta pregunta: ¿cuánto es el precio máximo que estoy dispuesto a pagar por la corriente de ingresos futuros que voy a recibir? Y desde el punto de vista del que vende, la pregunta es: ¿cuál es el precio máximo que puedo razonablemente esperar recibir por esa corriente de ingresos? Requisitos legales. La fusión debe ser decidida por los accionistas a través de una asamblea extraordinaria de socios, formalizándose por escritura pública, inscribiéndose en el Registro Público de Comercio, en la cual se harán constar las condiciones del acuerdo relativo y los balances iniciales y finales de cada una de las entidades fusionadas, así como el número y clase de acciones que han de ser entregadas a cada uno de los socios o accionistas a cambio de las acciones de las entidades fusionadas. Previamente a la fusión, tiene que informarse de esta a los acreedores de las entidades que participen en ella, mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. La Ley General de Sociedades Mercantiles señala sobre las fusiones. La fusión de varias sociedades deberá ser decidida por cada una de ellas en la forma y términos que correspondan según su naturaleza. Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio y se publicarán en el Periódico Oficial del Domicilio en las sociedades que hayan de fusionarse. Cada sociedad deberá publicar su último balance, y aquella o aquellas que dejan de existir deberán publicar además el sistema establecido para la extinción de su pasivo. La fusión no podrá tener efecto sino 3 meses después de haber efectuado la inscripción prevenida en el artículo anterior. Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan podrán oponerse judicialmente en vía sumaria a la fusión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada. Transcurrido el plazo señalado sin que se haya formulado oposición, podrá llevarse a cabo la fusión y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas. La fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción si se pactare el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse o se constituyere el depósito de su importe en una institución de crédito o constare el consentimiento de todos los acreedores. A este efecto, las deudas a plazo se darán por vencidas. El certificado en que se haga constar el depósito deberá publicarse conforme el artículo 223. En la fusión, al extinguirse las sociedades fusionadas, los órganos sociales desaparecen. Aspectos fiscales y laborales. Aspectos fiscales. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 14A, señala los casos en que no se considera enajenación, señalando a la fusión, siempre que los accionistas propietarios de las acciones con derecho a voto de la sociedad que surge con motivo de la misma no las enajenen durante un periodo de 3 años contados a partir del momento en que se efectúe la fusión. Tratándose de sociedades que no sean por acciones, se consideran las partes sociales en vez de las acciones con derecho a voto siempre que no lo tengan limitado. Evidentemente, esta transacción financiera no tiene características de una venta debido a que los socios o accionistas son los mismos de la empresa fusionada y fusionante y se trata de una combinación de bienes y obligaciones de las empresas que se fusionan.
todo se incorpora en la sociedad fusionante sin cambio, activos y pasivos, así como los derechos de los socios o accionistas. En los ejercicios fiscales, cuando hay una terminación anticipada por fusión o liquidación, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación o se fusionen. La sociedad que subsista o se constituya presentará las declaraciones del ejercicio de las que desaparezcan. El ejercicio irregular debe coincidir con la fecha en que tenga efectos la fusión, de conformidad al artículo 224 de la Ley de Sociedades Mercantiles, y señala en su parte final: la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas. Están obligadas a dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado las empresas que se fusionen o se escindan, en el ejercicio en que ocurran dichos actos y en los 3 posteriores. La ley del impuesto al valor agregado no grava la fusión porque no es una enajenación de bienes. La ley del impuesto sobre la renta trata sobre las fusiones principalmente desde el punto de vista del accionista o socio, ya que la empresa no debe ser gravada porque no se realiza enajenación, sino se fusionó o se unen sin producir utilidad o pérdida. En una fusión se recibe el activo y la depreciación, no el valor neto, y por lo tanto la depreciación deberá seguirse calculando en la misma forma que lo venía haciendo la sociedad fusionada. Aspectos laborales. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 41, señala: la sustitución del patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituto será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución hasta por el término de 6 meses. Concluido este, sustituirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. Ese término de 6 meses a que nos referimos se contará a partir de la fecha en que se hubiere dado aviso de la sustitución al sindicato o a los trabajadores. Los derechos de los trabajadores de la sociedad fusionada pasan a la fusionante, transmitiéndose los derechos y obligaciones que se deriven de la relación de trabajo. Es necesario dar aviso al Instituto Mexicano del Seguro Social, debiéndose informar sobre la compañía que subsiste y de la compañía fusionada, para que la dependencia técnica, quien califique el grado de riesgo, revise el giro de la empresa y vuelva a determinar el grado de riesgo y prima con que debe cotizar la empresa que subsista, de conformidad al artículo 4 del Reglamento para Clasificación de Empresas y determinación del grado de riesgo del seguro de riesgos de trabajo. Consumación de la fusión. Una vez que las partes están de acuerdo en realizar la fusión, es necesario preparar un contrato convenio de fusión. La asamblea de accionistas de la empresa fusionante debe protocolizar el acta, que generalmente incluye la aprobación del contrato de fusión, la designación del representante asignado por la empresa para la firma del contrato de fusión y el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para efectuar la fusión. Con lo anterior, se efectúan las publicaciones que ordena la ley, que incluyen los balances generales, y se fija la fecha de la fusión. El acuerdo de fusión se debe inscribir en el Registro Público de Comercio. El día de la fusión se deben revocar los poderes vigentes antes de la fusión y se deben expedir nuevos poderes para el Consejo de Administración y funcionarios. El acta de la Asamblea de Accionistas protocolizada de la empresa fusionada generalmente incluye la aprobación del contrato de fusión, la designación del representante asignado por la empresa para la firma del contrato de fusión, el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para efectuar la fusión, copia de las publicaciones en el Diario Oficial, el que incluye el sistema de pago para extinguir el pasivo en su caso y el día de la fusión. El acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas o Socios, la que incluye el convenio de fusión, debe inscribirse en el Registro Público de Comercio. El día de la fusión
Se deben revocar los poderes vigentes y cancelar las firmas de las cuentas bancarias. Por último, se deben cancelar los títulos de las acciones y efectuar el registro correspondiente en el registro de acciones, transferir los derechos y obligaciones a la empresa fusionante de contratos, patentes y marcas, etc., y efectuar la comunicación de sustitución patronal al personal, sindicato, seguro social, Infonavit, etc. Avisos y formalidades. Una vez realizada la fusión, es necesario comunicarlo a los clientes, bancos, proveedores, a la comunidad en donde opera la empresa. Se debe tramitar y dar aviso de la fusión a la Cámara de la Industria y Comercio correspondiente, compañía de luz, a las compañías de seguros y finanzas para cambiar las pólizas de las compañías que se extinguen, a la Secretaría de Salud, del Trabajo, Estadística, etc. La papelería debe modificarse cuando se cambia la razón social o nace una nueva empresa. Los principales avisos oficiales son como sigue. Empresa que subsiste. Debe preparar una declaración de impuestos sobre la renta de la empresa que desaparece por el periodo del último ejercicio regular o irregular, según sea el caso, dentro del plazo de 3 meses posteriores a la fusión. En su caso, aviso a la Oficina de Hacienda por ampliación de actividades y obtención de nuevo número del Registro Federal de Contribuyentes por modificación de actividades. Empresas que se extinguen. Deben dar aviso de cierre de actividades a Hacienda acompañando copia certificada de la escritura de fusión. También se debe manifestar el lugar donde se conservarán los libros, registros de contabilidad, la documentación y correspondencia de la sociedad. Copia del aviso anterior. Se debe entregar a las tesorerías de las entidades del gobierno donde está dada de alta la empresa. Aviso al Instituto Mexicano del Seguro Social de la Sustitución Patronal o BAJ. Tenemos aquí entonces un primer ejemplo, fusión por integración, en caso de suma de capitales. Las empresas A y B deciden fusionarse y formar una nueva empresa, la C. Las cifras de situación financiera de las empresas al fin de año son como sigue. Aquí les muestro cómo quedan las cuentas de activo, de pasivo, de capital y sus utilidades retenidas tanto de la empresa A como de la empresa B. ¿Qué se debe de hacer en este caso? Se deben de sumar tanto las cuentas de A como las cuentas de B para obtener en este caso una nueva empresa. Sumamos en la hoja de trabajo entonces todas las cuentas de A más las cuentas de B, obtenemos las cuentas de C. Enseguida vemos entonces cómo quedaría el asiento. Las empresas A y B desaparecen en la fusión por disolución, naciendo la empresa en la que los socios o accionistas son los miembros de las empresas A y B y sus capitales se suman combinándose los activos y pasivos. El estado de situación financiera de la empresa C es como sigue. Aquí lo tenemos a la vista. El cargo a las cuentas de activo, el abono a pasivo, al capital y a las utilidades retenidas. Es importante hacer las consideraciones siguientes. Las utilidades retenidas en la empresa A y B representan el 33% de capital social. Por lo tanto, las utilidades retenidas de la empresa C también representan el 33% del capital social. Es decir, los accionistas de A y B continúan con utilidades iguales de antes de la fusión. En el caso que las empresas A y B tengan utilidades retenidas con una proporción diferente al ser fusionadas, los accionistas o socios de alguna de las compañías saldrán beneficiados y otros perjudicados. Este asunto es importante de considerar en el convenio de fusión y con frecuencia se ajustan las utilidades retenidas antes de la fusión, decretando dividendos o capitalizando las utilidades con el fin de que la fusión no afecte a un grupo de socios o accionistas. Otra forma es entregar acciones de la nueva empresa, no en proporción de las acciones que se cancelan de las empresas fusionadas. Si las empresas A y B han realizado operaciones entre ellas o tienen cantidades por cobrar o por pagar entre sí, estas deben eliminarse. En este caso no existen.
la empresa C emitirá nuevas acciones por 450, las que se canjearán contra las acciones canceladas de la empresa A por 150 y de la empresa B por 300. Así quedan entonces los asientos de la fusión. De la empresa A hay un cierre de cuentas por la fusión por integración en la empresa C de conformidad a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Aquí podemos observar entonces cómo se cargan las cuentas de pasivo, el capital y las utilidades retenidas y se abonan las cuentas de activo. De la misma forma, la empresa B hace un cierre de cuentas por fusión por integración en la empresa C de conformidad a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Se cargaron las cuentas de pasivo, de capital, las utilidades y se abonan las cuentas de activo. Y así, en el asiento 1, para la empresa C, carga las cuentas de activo, las cuentas de pasivo se abonan de capital y las utilidades retenidas de la empresa A. Y en el asiento 2, registra también las cuentas de activo y pasivo, así como capital y utilidades de la empresa B. Como puede apreciarse, las cifras financieras son idénticas al caso anterior, pero hay algunas diferencias principales que existen y son las siguientes. No se crea una nueva empresa, la C. Se disuelve únicamente la empresa E, subsistiendo la empresa D que incorpora a la E. Se continúa con la operación de la empresa D. En el caso anterior, se inicia una nueva operación con la empresa C. La empresa D incrementa su capital social en 300, emitiendo acciones que deben canjearse contra las acciones canceladas de la empresa E. Los asientos de contabilidad de la fusión son como sigue. Tenemos entonces el cierre de cuentas por fusión por incorporación con la empresa D de conformidad a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa E. Cancela pasivos, su capital, sus utilidades y sus activos. Y se crea en el asiento 1 la empresa D cargando las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, el capital social y las utilidades retenidas. Aquí se registran entonces las cuentas de activo y pasivo que integran el capital social y las utilidades retenidas de la empresa E que se fusiona por incorporación. Aquí, si ustedes observan y analizan, como la empresa D subsiste, no se canceló nada de su empresa, por eso los saldos que ya traía anteriormente continúan con ella y solamente se incorporan los de la empresa E. Muy bien, espero que haya quedado claro. Cabe reconocer que para la realización de este material tomé como base el excelente trabajo realizado por el maestro Joaquín Moreno Fernández en su libro Contabilidad de Sociedades de la serie Contabilidad Financiera 5, editorial Sexa. Los invito a leer sus libros y gracias por su atención. En los siguientes videos trataré nuevos temas de contabilidad 4. Gracias.